Bienvenidos a la escuela esta que vamos a dar en Telegram, 25 de agosto del 2024. Hoy el hermano Tomás nos va a dar una charla muy interesante, una disertación sobre el espiritismo dentro de esta organización fraudulenta, de esta organización diabólica, porque es absolutamente diabólica, satánica, que son los mal llamados testigos de Jehová, los falsos testigos de Jehová. De momento estamos en la salita el hermano Tomás y el hermano Joselito. Luego, pues después de que des la charlita, la disertación, pues los que queramos hacer preguntas, podemos participar sobre este asunto. Así que, como el hermano Tomás es quien mejor conoce este asunto del espiritismo dentro de esta secta falsa, voy a dejar paso al hermano Tomás para que nos des la disertación. Adelante. Bien, antes de nada, quisiera traer a colación varios textos bíblicos para denotar lo que, si bien ya sabemos, ¿verdad? Pero recalcar, rememorar la importancia crucial del hecho de que un cristiano no debe tocar nada que tenga que ver con el espiritismo, con la comunicación con el más allá, en cualesquiera de sus formas. El primero, muy conocido, y por supuesto la Watchtower también lo conoce muy bien, se encuentra en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 11 al 12. Dice, desde el 10, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni qué, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Es interesante que la palabra abominación en hebreo es toevá, que denota algo asqueroso para Dios. ¿Y por qué nada que consulte a los muertos? Porque sabemos que son demonios, puesto que los muertos, como sabe muy bien la Watchtower, una vez que mueren, dejan de existir. Como así ellos lo reconocen y lo citan, por ejemplo, Eclesiastes 9.5, versículo 10, Génesis 3.19, etc. Otro texto muy interesante lo tenemos en el libro de las Crónicas. En el primero libro de las Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Dice ahí así, murió Saúl por la rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó porque consultó a una. Y es que todo lo que tiene que ver con el mundo del más allá tiene que ver con los demonios. Esto la Watchtower lo sabe, pero su doble careta, y aquí podemos ver cómo la Watchtower son ocultistas, son espiritistas, tienen una doble moral, están mofándose de la feligresía. Así, para comprobarlo, para verificarlo, la gravedad tan asquerosa, tan nauseabunda, con lo cual que ellos se denota su doble careta, si nos vamos a la revista Atalaya del 15 de julio del año 1956, Atalaya del 15 de julio del año 1956, vemos, por ejemplo, que en el párrafo 10 habla de un tal Johannes Greber y su traducción del Nuevo Testamento del año 1937. Dice ahí, yo mismo fui sacerdote católico y hasta que tuve 48 años de edad nunca había sido ni siquiera querido en la posibilidad de comunicarme con el mundo de los espíritus de Dios. Llegó el día en que tomé mi primer paso involuntariamente en dirección a esa comunicación y experimenté cosas que me sacudieron hasta lo más profundo. Sigue hablando, citando a ellos, además, página 15, 2, 3, en conformidad con su origen católico romano, la traducción de Greber, dicen ellos, dice la Watchtower, porta una cruz dorada en su cubierta dura. En el prólogo de su libro, el ex sacerdote Greber dice, el más significativo libro espiritista es la Biblia. Con esta impresión,
Greber, dicen ellos, trata de hacer que la lectura de su traducción del Nuevo Testamento sea muy espiritista. Y en el párrafo 11 concluye así. Dice, la traducción de Greber, etcétera, etcétera, dice, así como pueden averiguar si el Espíritu viene de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo apareció en la tierra como hombre viene de Dios, mientras que todo espíritu que trate de destruir la creencia de Jesús como nuestro Señor encarnado no viene de Dios, sino que es enviado por el adversario de Cristo. Se les ha dicho que tales espíritus vendrán y ya están apareciendo en el mundo, indicando cuáles son los espíritus que le ayudaron a Greber, es decir, los espíritus inicuos. Sigue diciendo, queda, importante, queda muy manifiesto, importante esto, que el ex sacerdote Greber fue ayudado en su traducción por los espíritus en quienes él crea, que hacen referencia a los espíritus inicuos. En otras palabras, aquí la Watchtower reconoce que esta es una traducción que ha sido ayudada o creada bajo el consorcio, bajo la ayuda de los espíritus inicuos. Atalaya del 15 de julio de 1956. Pese a ello, la doble cara de la Watchtower la tenemos en que la Atalaya del año 1976, la Atalaya del año 1976, ojito al dato, interesante, citan de Greber en Mateo 27, 52 y versículo 53. Porque dice, está hablando estrictamente, el relato no dice que los cuerpos recibieron vida, simplemente dice que se levantaron, que fueron arrojados de las tumbas por un terremoto. Una cosa similar sucedió en una población en Colombia en 1962, Sin violentar, un traductor puede verter así, de manera que sugiera que el terremoto aconteció al morir Jesús, resultó en que ocurriera una explosión de cadáveres similar. Así, notemos, pues, la traducción de ¿quién? De Johannes Greber. Vierte estos versículos de este modo. Hubo tumbas que fueron abiertas y muchos cuerpos de los enterrados allí fueron arrojados a posesión en esta postura proyectaban de los sepulcros y fueron vistos por muchos que pasaron por aquel lugar a regresar a la ciudad. Compare con la traducción del Nuevo Mundo. Ninguna otra citan sino solo la del Greber. Ahí vemos la cara dura de esta gentuza. En realidad, la tendencia al espiritismo se ve también muy bien, por ejemplo, en diversa literatura. Si bien en ocasiones hay pareidolias, es decir, que es algo donde la mente tiende a completar algo amorfo, en el libro Vivir, usted puede vivir para siempre, del año 1989, en la página 243, bajo Procure el placer del cónyuge, aparece lo que no es común en un matrimonio. Es decir, cuando en una casa vemos un marco, puede haber marcos. ¿Qué suele haber en los marcos? Los hijos, el padre, los abuelos, el niño, la niña, el primo, la prima, la sobrina, etcétera. Pero no solemos ver un marco con una imagen clara, nítida, explícita de un macho cabrío. El macho cabrío, de acuerdo al ocultismo, representa a Satanás. Y ahí lo tenemos en esa página. No es ninguna paridolia. Y si es algo pío, ¿cómo la Watchtower lo quitó en las posteriores ediciones del libro? Muy sencillo. Esto es algo que llegó a muchos adeptos que empezaron a darse cuenta de esto y dijeron, vamos a quitarlo de la siguiente edición. Así de simple, no hay otra. No es la única. Hay, si bien en ocasiones hay figuras que son pareidolias, en otras ocasiones no es el caso. En su edición del libro Apocalipsis acerca de su magnífica culminación, en su primera edición aparece un ángel y en la mano se ve una cara, que es un símbolo de demonismo. ¿Por qué? Porque es una forma de desvirtuación mental.
Los demonios, la cosa que les gusta es fomentar la locura. Eh, y es que la hipocresía de la Watchtower es evidente. Una hipocresía que llega al punto, y ya con esto concluyo, que en la misma página de citada antes, arriba de todo dice, sean fieles el uno al otro, como quien nosotros somos los que debemos inculcar la fidelidad conyugal. ¿Son ellos realmente los que deben hacerlo? Como que no, ellos no son los más indicados, ya que en la página 93 del mismo libro, es interesante, ya con esto concluyo, en la página 93 dice ángeles que se hicieron espíritus inicuos, y ahí se ve la imagen de una chica. Esa imagen en realidad la tomaron de la actriz pornográfica Pascal Petit, y que apareció en la revista Stern. Ni más ni menos que una fornicadora en un libro pío. Bueno, pues esta es la verdadera cara e intenciones de la Watchtower. Hasta aquí concluyo. Muchas gracias, hermano Tomás. Tremendamente interesante lo que has dicho. Y ya esto me ha quedado alucinado, porque eso yo no lo sabía, de que la ilustración de esa muchacha que aparece ahí en la atalaya de ese año, la tomaron de una actriz porno, porque es efectivamente la imagen de esa actriz porno, es alucinante. Bien, aquí quería, a propósito, cuando has comenzado a dar la charla, has mencionado ese pasaje de Deuteronomio, ni quien consulte a los muertos, que eso es el espiritismo. El consultar a los muertos está prohibido por Dios. Entonces yo ahora me ha venido a la cabeza lo siguiente. A ver, una pregunta que te voy a hacer, Tomás. Según esta organización diabólica de los falsos testigos de Jehová, Russell, Rutherford, no, Nathan Nor, o sea, los líderes, los presidentes de esta, que ya murieron, de esta organización satánica. Según estos falsos testigos de Jehová, ¿ellos están muertos o están vivos? Según esta secta, estas personas están vivas en el cielo Exacto. como seres fantasmales. Exactamente, exactamente. Ellos enseñan que no están muertos, que ellos ya resucitaron, pero invisiblemente, espiritualmente. Yo estoy absolutamente convencido, fijaos lo que os voy a decir. Estoy seguro que los miembros de este cuerpo gobernante, de esta organización satánica, al ellos enseñar que esos, el Rutherford, etcétera, están vivos, no son personas muertas, porque para ellos no están muertos, sino que ya resucitaron de forma invisible. Estoy absolutamente convencido que ellos les consultan. Ellos les consultan, porque si están vivos, eso no lo prohíbe la Biblia. La Biblia, lo que Dios prohíbe en ese texto que has leído, hermano Tomás, es consultar a los muertos. Los atalayados no consultan a los muertos, estos falsos testigos. Pero como ellos enseñan que Russell, Rutherford, Nathan Nor están vivos, ¿hay algo que les prohíba consultar a los vivos? No. Yo estoy seguro que ellos en privado, en secreto, consultan a esos falsos ungidos que según estos mentirosos ya resucitaron y que de ninguna manera resucitaron, como todos sabemos. No existen resurrecciones invisibles en la Biblia. La Biblia habla de la transformación instantánea del cuerpo, es decir, el cuerpo desaparece y se convierte en un cuerpo celestial, en un cuerpo glorioso. Y eso no ocurrió ni con Russell, ni con Rutherford, ni con Nathan Nor. Por lo tanto, yo estoy convencido, aunque ellos no lo dicen, no lo digan abiertamente, que no lo dicen, pero yo estoy seguro que en secreto esta gentuza consultan a estos tres soplagaitas que murieron, que eran líderes de la secta y que según ellos están vivos en el cielo. Estoy absolutamente convencido. Y eso en realidad, evidentemente, claro que es espiritismo. ¿Es espiritismo por qué? Porque están muertos. Así de simple, están muertos. Y Dios lo que prohíbe en la Biblia es consultar con los muertos, con personas muertas. Recordemos, para esta gentuza, esos individuos no están muertos, están vivos.
porque dicen que ya resucitaron. Que es un punto muy interesante, vamos a tocar también este tema de la resurrección de los muertos, según estos falsos testigos de Jehová. La resurrección gloriosa, la resurrección de los ungidos, que no tiene que ver nada con la futura resurrección de los muertos en Cristo. Ya sabemos que los muertos en Cristo, como dijo el apóstol Pablo, esa resurrección va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y este cuerpo, esto mortal, será, que dice el apóstol Pablo, será transformado. Esto mortal será transformado en inmortalidad. Fijaos, mirad poner atención a lo que lo voy a decir, la resurrección de Jesús. ¿Sabéis cómo creen ellos, esta gentuza, esta secta satánica? ¿Cómo creen que resucitó Jesús? Bueno, pues ellos dicen que la resurrección de Jesús fue como la resurrección de Russell, de Rutherford o de Nathan North. Es decir, que Jesús simplemente al morir ya resucitó invisiblemente, espiritualmente, invisiblemente, y el cuerpo de Jesús quedó en el sepulcro, quedó ahí en el sepulcro. Y fíjate lo que dicen ellos. Ellos dicen, claro, ellos dicen, el cuerpo de Jesús quedó ahí en el sepulcro. ¿Y qué ocurrió con el cuerpo de Jesús? Pues ¿sabéis lo que se inventaron estos hijos de Satanás, estos mamarrachos? Se inventaron la patraña que el cuerpo de Jesús en el sepulcro se disolvió en gases. Así se disolvió. Y así es como entienden ellos la resurrección gloriosa de Jesús. En realidad, ¿cómo fue la resurrección de Jesús? Pues bien simple. Su cuerpo muerto, que estaba en el sepulcro, envuelto en esa sábana de lino, desapareció, se desmaterializó y se convirtió en un cuerpo espiritual. Ojo, no estoy diciendo en un cuerpo invisible. He dicho un cuerpo espiritual. Ya sabemos que la Biblia, cuando habla de cuerpo espiritual, es un cuerpo físico, porque no existen cuerpos invisibles. Todo cuerpo, soma en griego, todo cuerpo es físico, es visible. Todo cuerpo es visible, si no, no se le llamaría cuerpo. Bueno, pues así fue la resurrección de Jesús. Su cuerpo instantáneamente se desmaterializó, desapareció y se convirtió en un nuevo cuerpo celestial, en un cuerpo glorioso, en un cuerpo espiritual. Y yo pregunto, ¿esa resurrección gloriosa es la que experimentaron Russell, el otro pollo, el Rutherford y el Nathan North? Por supuesto que no. Vosotros vais a las tumbas de esos tres mamarrachos y veréis que ahí solo quedan huesos. No hubo ninguna transformación instantánea del cuerpo muerto de esos tres mamarrachos. Ahí están sus huesos, sus restos mortales. Esta es la prueba irrefutable, la prueba absoluta de la gran mentira enseñada por esta organización satánica de que la resurrección de los ungidos, dicen ellos, ocurre en el momento que te mueres, invisiblemente, tú ya resucitas y te vas al cielo. Burda mentira satánica, de las más grandes mentiras del diablo de toda la historia. Ellos, repito, yo estoy convencido, aunque ellos no lo dicen en su literatura basura y apóstata, que ellos hablan, pretenden contactar con Russell, con Rutherford y con Nathan North, con los llamados, entre comillas, ungidos, que según ellos están vivos en el cielo. Y estoy seguro que ellos practican esto, practican la hechicería, practican el espiritismo. Porque claro, ya lo ha leído antes Tomás al principio. ¿Qué es lo que Dios prohíbe en la Biblia? Consultar a los muertos. Consultar con los muertos. Pero como esta gentuza dicen que ellos no están muertos, que están vivos en el cielo, entonces la pregunta que yo hago, ¿qué les impide contactar con ellos? Nada, nada, porque según estos imbéciles, esos tres mamarrachos están vivos. Por lo tanto, nada les impide que estén consultando a esa gentuza, consultando para que les den directrices, para gobernar, para organizar esta secta diabólica. Estoy convencido, porque repito, esto es importantísimo, no hay nada que les impida consultar con esos tres mamarrachos que según ellos ya resucitaron y están en el cielo. Porque lo que prohíbe Dios en la Biblia es consultar con los muertos. Y como estos idiotas dicen que esos tres pollos no están muertos, están vivos, por lo tanto estoy absolutamente convencido que les consultan, que hacen auténtico espiritismo. Porque según estos imbéciles, ya los ungidos
resucitaron y están en el cielo. Absolutamente diabólico, porque ya sabemos todos que la resurrección gloriosa de los verdaderos cristianos va a ocurrir cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga en gloria, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que han quedado vivos en la tierra, vivos, serán arrebatados en nubes juntamente con esos resucitados para recibir al Señor en el aire. Y yo pregunto al hermano Tomás, en el año 1914 ocurrió esa reunión, ese arrebatamiento de la iglesia para recibir a Cristo en el aire, ¿verdad que no, hermano Tomás? Evidentemente no. Lo único que comenzó en ese año fue pues la Primera Guerra Mundial. El resto es Claro. una fantochada de esta clase de mamarrachos esquizofrénicos mentales. Exactamente. Fíjate que Russell durante 40 años, ¿qué es lo que enseñaba? Que vendría la paz mundial en el año 1914, que vendría el reino de Dios a la tierra, ¿eh? En 1914 sería el fin. ¿Qué hizo Dios? Burlarse de este falso profeta. En lugar de venir la paz mundial, ¿qué es lo que vino en 1914, Tomás? La Primera Guerra Mundial, evidentemente. La Primera Guerra Mundial. Es como si Dios se burlara de estos fantoches, de estos mamarrachos y falsos profetas. Y así habéis estado anunciando durante 40 años que el fin del mundo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, porque eso es lo que enseñaba Russell, que el reino de Dios se establecería aquí en la tierra, no en el cielo. Cuidado, eso vino después. Russell creía que en 1914 el reino de Dios vendría a la tierra. En lugar de venir el reino de Dios a la tierra, en ese año lo que vino fue la Primera Guerra Mundial. Dios se burló de este falso profeta. Estaba ya tan amargado y tan desilusionado de su falsa profecía que ese pobre imbécil murió, creo que fueron 2 años después, en el año 1916. ¿No, Tomás? Efectivamente, fue en el año 1916, cuando murió este. 16 murió 2 años después del gran chasco, de esa gran falsa profecía que durante 40 años estuvo anunciando Russell. Comenzó en el año 1870 y tantos, durante 40 años en su literatura, enseñando que el reino de Dios vendría a la tierra en 1914, que todos los reinos de la tierra serían destruidos y aquí se establecería el reino de Dios. No ocurrió absolutamente nada de eso. Dios se burló de Russell. Entonces, para que la secta no fuera totalmente destruida, que es lo que se inventaron, ¿qué dijeron? Pues bueno, no vino el reino de Dios a la tierra, sino que el reino de Dios comenzó en el cielo, en el cielo. Y la parusía de Cristo ocurrió en el cielo, su venida, en la parusía. Esa fue la gran mentira que todavía en pleno 2024 siguen enseñando estos mamarrachos, estos hijos del diablo y falsos cristianos de esta organización diabólica. Es la doctrina base, la doctrina fundamental de toda esta organización, es la enseñanza de que el reino de Dios comenzó en el cielo en 1914 con la parusía de Cristo. Y que a partir de 1914, cuando un ungido muere, invisiblemente resucita y se va al cielo. Entonces, la pregunta que yo hago, ¿qué les impide Matiz. a ello consultar a esa gentuza, a esos falsos ungidos? ¿Qué les impide? Ni un solo versículo de la Biblia, porque como dicen que ellos están vivos en el cielo, que ya han resucitado, no hay ni un solo texto de la Biblia que eso lo prohíba. Lo que Dios prohíbe en la Biblia es consultar con los muertos, con los muertos. Y según estos idiotas, estos imbéciles, esos mamarrachos no están muertos, están vivos y coleando en el cielo. Paso palabra. Paso para la broma. Quería comentar algo, un pequeño matiz. Es que aquí se contradicen, porque hay adeptos de la secta, hay muchos adeptos de la secta, que dicen que esa resurrección como seres fantasmales sucedió en el año 1918, que una guerra en el cielo duró 3 años y medio, y otros dicen que fue poco después de 1914. O sea, eso es lo que quería matizar. Así Y es, luego, así es. y luego el tema, Russell estuvo diciendo una parusía invisible había comenzado en el año 1874, que el tiempo del fin había empezado en 1799 y efectivamente que acabaría en el año 1914 con la venida del reino de Dios. Tras un Así periodo es, de anarquía, pero es que ese reino de Dios no vino. Con lo cual, al así final, lo es. único que vino fue lo contrario de un periodo de paz, que fue la Primera Guerra Mundial, efectivamente. Luego Efectivamente. se sostuvo para
El fin para 1918, el propio Russell no vio eso, y el que lo sucedió estableció el fin para 1925, hubo el famoso librito, que era el que todos los adeptos que tenían que difundir en esa época, era Capital, titulado Millones que ahora viven no morirán jamás, donde Rutherford decía la profecía para 1925. Luego, para 1975, y muchos adeptos vendieron incluso sus propiedades, eso de que no era una columna fundamental es mentira porque hubo adeptos y hubo un librito de ellos llamado Anuario de los llamados Testigos de Jehová, donde se fomentaba a vender cosas valiosas para la secta, para vivir hasta ese año, y luego fue la de la generación de personas que estaban vivas y tenían ya una edad cuando vieron la Primera Guerra Mundial que muchísimas, millones de ellas no iban a morir, y que es lo que aparecía a pie de página de las revistas Despertar, poniéndolo en boca del creador. Paso para. Muy bien, hermano. La inmensa mayoría, yo creo que más del 90% de los falsos testigos de Jehová ignoran, porque es lo que les ocultan, se lo han ocultado el cuerpo gobernante de estos hijos del diablo, ¿no? Ignoran totalmente que Russell jamás enseñó que el reino de Dios comenzaría en el cielo en 1914. Lo ignoran. Russell jamás enseñó esa patraña. Él siempre enseñó que en 1914 lo que pasaría es que los reinos de este mundo serían destruidos y en ese mismo año comenzaría el reino de Dios aquí en la tierra, no en el cielo. No en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando llegó 1914? Pues bueno, pues que tuvieron que inventarse esa patraña que comenzó en el cielo en 1914. Algo que es absolutamente estúpido, diabólico, antibíblico, porque no hay, fijaos bien, ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que el reino de Dios donde ha de comenzar es en el cielo. No hay ni uno. Es estúpido. Porque Jesús en el Padre Nuestro digo, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. O sea, en el cielo se hace la voluntad de Dios. Está el reino de Dios, por lo tanto en el cielo no tiene que comenzar ningún reino de Dios, eso es ridículo. La Biblia cuando habla del comienzo del reino de Dios siempre se refiere aquí a la tierra, como dice por ejemplo Apocalipsis, el libro del Apocalipsis capítulo 11 lo dice. El gobierno, el reino, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. En el mundo, los reinos del mundo, el gobierno del mundo ha venido a ser de Dios y de Cristo. O sea, donde ha de venir el reino de Dios es aquí al mundo, a la tierra. Por consiguiente, queda totalmente destruida desde su base esta organización que enseñan como doctrina fundamental, doctrina principal de que el reino de Dios comenzó en el cielo en 1914. Algo que absolutamente estúpido. Y esto un día lo vamos a hacer, cuando vamos a otra próxima escuela, lo vamos a analizar y lo vamos a comentar Tomás y yo, el asunto de la profecía de Daniel capítulo 4, la de los 7 tiempos, que es donde se basan esta gentuza, estos falsos cristianos, para decir la patraña de que el reino de Dios comenzó en el cielo en 1914. Se basan especialmente en esta profecía de Daniel capítulo 4, ya sabéis, la profecía de los 7 tiempos, y que se refería a 7 años que pasarían sobre Nabucodonosor nada más. El rey Nabucodonosor. 7 años, no tiene que ver nada con 2520 años, como pretenden hacernos creer estos embusteros al servicio de Satanás. Es una profecía que solamente la cumplió el rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, que vamos a estudiar otro día. Vamos a hacer otra escuela sobre este asunto. Paso para otro. Efectivamente, así es, Tito, así es tal cual. Pero a mí el asunto más grave que me parece de todo, entonces a mí lo que me parece más grave de toda la élite de los testigos de Jehová es que perpetúen mentiras en el tiempo. Se atreve a perpetuar mentiras en el tiempo afectando a millones de personas. Eso es lo que yo no entiendo y eso es lo que a mí me parece lo peor de todo lo que pueda pasar. Que cometimos errores o que cometieron errores, vale. Pero que perpetúen todavía mentiras y engaños que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, eso para mí, eso sí que ya es más serio. Paso para. Bueno, yo le voy a estar bien lo que ha dicho Vinito, el por qué perpetúan la mentira. Y la explicación es muy sencilla. Dice que no se lo explica él, el Vinito, pues yo le voy a dar la explicación y es bien simple. Perpetúan la mentira porque si reconocieran la verdad, como la estamos exponiendo nosotros, ¿qué ocurriría con esa organización y con esa cúpula fraudulenta y satánica de cuerpo gobernante que lidera esa organización? ¿Qué es lo que ocurría, Tomás?
Tendrían que ir a buscar trabajito. Efectivamente, se desintegraría la organización y desaparecería de la faz de la tierra ese cuerpo gobernante de ladrones y de mamarrachos y estafadores. Y sus privilegios, vivir a cuerpo de rey, todo eso desaparecía. Por lo tanto, esa es la única explicación por la cual perpetúan el engaño y la mentira. Bueno, el hermano Joselito había pedido palabra. Cuando quieras, hermano José, pues puedes hablar. Hola, pues antes que nada, gracias por esta tertulia tan interesante, sobre todo al hermano Tomás, la ha desarrollado muy bien. Y yo, bueno, me he liado un poco y quería preguntar cuál sería la diferencia entre la resurrección que enseñan los testigos de Jehová y la resurrección que enseñamos nosotros los xenoteístas, en el sentido de que, o sea, un testigo de Jehová, cuando mueres y formas parte de la iglesia, es decir, eres un elegido, vas al cielo hasta que llega el milenio, que entonces, digamos que ya te has salvado, pero entonces es cuando, no sé, vas al paraíso según los testigos de Jehová, o sea, el reino de Dios está en los cielos, bajas a la tierra. Y bueno, la principal diferencia con la escuela enoteísta, ¿vale? Que también lo que decimos nosotros, pues es que recibiremos a Cristo en el aire y luego bajaremos todos junto con él a la tierra y ahí pues habrá un reinado de 1000 años en la tierra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con los testigos? Porque esto de mezclar dos cosas, ¿no? La resurrección con la inmortalidad del alma, ¿no? Que parece que es una especie de mezcla, no sé si tal vez de herencia adventista, ¿no? O no sé dónde les viene a los testigos esta doctrina, pero creo que han mezclado la inmortalidad del alma con la resurrección y yo creo que es una cosa u otra, no las dos, ¿no? Paso palabra. Vale, esta pregunta que ha hecho Joselito la vamos a responder los dos, Tomás y yo. Primero la va a responder Tomás y luego yo también voy a dar la respuesta. Adelante, Tomás. Bien, es importante que ellos, desde el año 1935, en donde se necesitaba mano de obra gratis y por tanto someter a esclavitud a la feligresía, inventaron la idea de que la gran mayoría de la feligresía de esta secta son la gran muchedumbre que sobrevive, va a sobrevivir, es decir, no son la iglesia de Cristo, no son hijos de Dios, son amigos de Dios, que sobreviven al Armagedón y terminan viviendo para siempre aquí en la tierra, cultivando y cosas así por el estilo, haciendo casas, etcétera. Y que la gran mayoría de los testigos son la gran muchedumbre, ellos le llaman también las otras ovejas, que si muere resucitará con otro cuerpo, pero con un cuerpo de carne y hueso para vivir en la tierra, para cultivar pepinos, lo que sea, y sus casas. Y que una minoría es un resto de 144.000, que solo son los que forman la iglesia de Cristo, que como dijimos antes, nada más que mueren, ellos dicen no tienen un alma, pero nada más que mueren, un plas, en una abrir de ojos, ya están en el cielo, como seres fantasmales. ¿Quién es? Un resto, le dicen ellos, hundidos de 144.000, que es la iglesia de Cristo. ¿Y quiénes son? El cuerpo gobernante. ¿Para qué? Para así decirte, ¿no ves? Nosotros somos ungidos. El cuerpo gobernante, los hijos de Dios. Tú eres amigo de Dios. Tú tienes, por tanto, que colaborar con nosotros porque nosotros somos los hermanos de Jesús. Y por lo tanto, tienes que colaborar con nosotros espiritualmente, tienes que colaborar con nosotros, tienes que seguir lo que te decimos para que seas parte de las otras ovejas y vivas en la tierra. Eso es básicamente una teología para fundamentar la secta de esclavos. Ahora ya dejo paso al hermano Tito, cosa que evidentemente no tiene nada que ver con lo que es la Biblia. Muy buena explicación, muy buena, hermano Tomás. Bueno, decir que el tema, porque ha mencionado el hermano Joselito, el tema de la inmortalidad del alma, como queriendo decir que ellos también enseñan que como ellos ya dicen esta gentuza que ya están resucitados en el cielo, están vivos en el cielo, los llamados ungidos, como Russell, Rutherford, Nathan Nor, etcétera, etcétera, que eso significa el alma, que ellos creen en la inmortalidad del alma. No,
No es así exactamente. Ellos lo que enseñan es al revés, que el alma es mortal, que el alma muere. Ellos no creen en la inmortalidad del alma. Ellos lo que enseñan es que esos falsos ungidos, esos mamarrachos, los líderes de la secta, resucitaron. Cuando ellos murieron, inmediatamente, como acaba de explicar Tomás, resucitaron, pero resucitaron invisiblemente. Y que ellos están en el cielo con un cuerpo espiritual invisible, que invisiblemente resucitaron, su cuerpo de carne y hueso se quedó aquí en la tierra, está en la tumba, y que no hubo ninguna transformación del cuerpo mortal, simplemente ellos al expirar, al morir, al pringarla, inmediatamente resucitan invisiblemente, espiritualmente, y ya están en el cielo. Esa es la doctrina de ellos. Eso es muy diferente a la doctrina de la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma es enseñar, como sea, por ejemplo, los falsos cristianos católicos o los evangelocos, que cuando tú mueres, en nuestro cuerpo, dentro del cuerpo, tenemos una especie de fantasmita, un alma inmortal que sigue vivo por ahí, sigue viva en el más allá, sea en el cielo, o sea en el infierno, o sea en un lugar llamado el purgatorio, inventado por ellos, por los católicos, está por ahí viva sufriendo, ¿no? Eso es la doctrina de la inmortalidad del alma. Pero lo que ellos enseñan es que la resurrección de los ungidos, ojo, no de la gran muchedumbre, sino de los ungidos, ocurre en el momento que la pringan, que mueren. Algo es absolutamente diabólico, satánico, es antibíblico, no tiene que ver nada con la verdadera resurrección de los muertos en Cristo. La resurrección de los santos será una resurrección física. Física. Ojo, no estoy diciendo que vayan a resucitar, que vamos a resucitar con el mismo cuerpo de carne y hueso que el que tenemos ahora aquí en la tierra. No. Lo que va a ocurrir, según la Biblia, es que este cuerpo mortal, esto mortal, será transformado, será cambiado en un abrir y cerrar de ojos, en un nuevo cuerpo celestial, en un nuevo cuerpo espiritual, pero que será un cuerpo, algo que se podrá ver, que se podrá tocar, es un cuerpo físico, no existen cuerpos invisibles. Y esto es lo que no entienden los falsos testigos de Jehová, estos idiotas, que dicen que hay cuerpo, que el cuerpo resucitado de los ungidos es un cuerpo invisible, inmaterial, etérico. Eso es mentira, eso no existe en la Biblia. El apóstol Pablo lo llamó cuerpo espiritual, soma neumático, soma cuerpo, soma espiritual. Es decir, un cuerpo tendrá un cuerpo, será un cuerpo físico, se puede ver y tocar. Esa es la verdadera resurrección gloriosa de los santos, de los verdaderos ungidos que va a ocurrir a la venida del Señor. Entonces, lo que enseñan los falsos testigos de Jehová es una falsa resurrección de los santos, una falsa resurrección de los ungidos. Los ungidos son los santos, ¿eh? Los ungidos no es un grupito solamente de 144.000, como sean estos hijos del diablo, estos falsos testigos de Jehová. La Biblia jamás enseña esa patraña. Los santos son muchísimos más de 144.000 personas. Hay millones de santos que son la gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esos son los santos de Dios. Cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación, van a resucitar con un nuevo cuerpo glorioso. Es decir, este cuerpo, como antes lo explicaba hace unos minutos, como fue la resurrección de Jesús, pues así también va a ser la nuestra. El cuerpo de Jesús no se quedó ahí muerto en el sepulcro como enseñan estos hijos del diablo. ¿Qué es lo que enseñan? Que al tercer día, cuando Jesús resucitó, entre comillas, dicen estos mamarrachos que ahí se quedó el cuerpo, que simplemente Jesús resucitó, entre comillas, con un cuerpo invisible, espiritual, y ahí se fue al cielo. Y que el cuerpo se quedó ahí de Jesús. Y luego se disolvió en gases, dicen estos soplagaitas. Que se disolvió en gases. No, así no fue la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús fue la transformación instantánea de un cadáver, del cuerpo muerto de Jesús. Ese cuerpo desapareció y se transformó en un cuerpo celestial, en un cuerpo espiritual que luego, como todos sabemos, se apareció durante 40 días a sus discípulos para que le pudieran ver y le pudieran tocar. Esa no es la resurrección enseñada por estos falsos cristianos, por los falsos testigos de Jehová. Ellos, repito, enseñan que la gran muchedumbre, es decir, la inmensa mayoría de los falsos testigos de Jehová van a resucitar durante el milenio. Durante el milenio con un cuerpo como el que tenemos ahora, un cuerpo de carne y sangre. Y van a estar ahí
van a ser probados, dicen ellos, durante ese periodo de 1000 años, que no importa lo asesino o lo malvado que haya sido aquí en la tierra, cuando vivías en la tierra, porque se hace borrón y cuenta nueva, según estos imbéciles, estos hijos del diablo, cuando tú te mueres se hace borrón y cuenta nueva, y dicen ellos que vas a ser juzgado por lo que hagas durante el milenio cuando resucites. ¿De acuerdo? Lo que llaman, vas a ser juzgado por lo que hagas cuando resucites. Sí, esto ya lo hemos hablado muchas veces, he escrito un libro sobre este muy importante, el verdadero día del juicio, según la Biblia. Bueno, pues ellos enseñan que no importa lo que tú hayas hecho aquí en la tierra, los crímenes, lo pecador, lo malvado que haya sido hecho, que tú jamás vas a ser juzgado por eso, por lo que hiciste aquí en la tierra. Fijaos qué espantosa doctrina de demonios, es un incentivo para pecar y para hacer todo tipo de mal. Todo lo contrario a lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que seremos juzgados por nuestras obras, por lo que hayamos hecho aquí en la tierra cuando estuvimos vivos. Bueno, pues estos mentirosos, estos hijos del diablo, no creen esa doctrina bíblica, dicen que van a ser juzgados por lo que hagan durante el milenio. Si tú durante el milenio has sido un buen atalayado, has ido a los cultos atalayados durante el milenio, has cultivado lechugas, pimientos, tomates y pepinos, pues entonces Dios te va a regalar la vida eterna. Esa es la mamarrachada que ellos enseñan. Cuando resulta que la gran muchedumbre es la Iglesia de Cristo. Esto ya lo hemos demostrado muchas veces con el libro del Apocalipsis. Los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. La gran muchedumbre. Y ellos enseñan todo lo contrario, que no, que los únicos que van a reinar sobre la tierra serán 144.000 personas. Los 144.000 sellados. Doctrina asquerosa y del diablo, porque eso jamás lo dice el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, ya para resumir y para terminar, diferencia entre la falsa resurrección enseñada por esta iglesia satánica y lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que habrá dos resurrecciones. La primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección será la de los santos, la de la iglesia de Cristo, cuando el Señor Jesús venga en gloria. Nuestro cuerpo será transformado, desaparecerá, será cambiado en un abrir y cerrar de ojos, en una décima de segundo, y será convertido en un cuerpo celestial, en un cuerpo espiritual. Esa será la primera resurrección. Segunda resurrección, que va a ocurrir cuando se cumplan los 1000 años, así lo dice el libro del Apocalipsis, capítulo 20. Cuando se cumplan los 1000 años, aquellos que no eran santos, que no formaban parte de la Iglesia de Cristo, van a resucitar, pero ojito, no con un cuerpo espiritual, no con un cuerpo glorioso, sino con el mismo cuerpo que tenían, serán juzgados conforme a las obras que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra, y aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, ¿qué dice el Apocalipsis? Serán arrojados al lago de fuego. Ahí serán totalmente destruidos en cuerpo y alma. Esta es la diferencia entre la verdadera resurrección gloriosa mencionada en la Biblia y la falsa resurrección invisible enseñada por esta organización satánica, repugnante y mentirosa que ha engañado a más de 7 millones de falsos testigos de Jehová, y que si no se arrepienten, no tengan la menor duda que van a ir a parar a la destrucción del lago de fuego por mentirosos. Ahí irán todos los mentirosos, aquellos que no se quieran arrepentir de todas las doctrinas de demonios que enseñan y que les va a llevar a la perdición. Paso palabra. Efectivamente, así es. Así es. ¿No? Me llama la atención efectivamente un punto muy importante, ¿no? Porque si para ellos efectivamente Cristo resucitó como fantasma, el cuerpo no tiene trascendencia, esto es de alguna manera, ¿qué más da que exista un cuerpo, un cadáver en la tumba o no? Entonces, sí, luego dice que se desapareció en gases, pero ¿qué más das? ¿Qué pasó con el cuerpo? Y esto es dar alas a los enemigos de la Biblia, con respecto al tema de si estaba o no la tumba. Ahí vemos, se ve otra vez, ¿no? Y luego, evidentemente sabemos que no. Como muy bien has dicho, hermano Tito, ese cuerpo se desmaterializó y se resucitó como un cuerpo espiritual, porque es lo que significa, efectivamente, como bien has dicho, cuerpo soma, y como dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 47, el segundo hombre, ser humano, es del cielo. Y en 1 Timoteo 2.5, Jesucristo, resucitado, celestial, sigue siendo un hombre. No es, como dice
este tarado mental de errado en el blanco, un ser fantasmal que hereda una experiencia humana, sino que dice que siendo un hombre, pero un hombre espiritual, con un cuerpo, por lo tanto, un cuerpo físico. Ya paso palabra. Efectivamente, muy bien dicho, hermano. Y ya para terminar, 1 Corintios 15 que has mencionado, ¿qué dijo Pablo? Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. ¿Lo veis? Esa será la resurrección de gloriosa. Esto mortal. ¿A qué esto mortal se refería Pablo? A este cuerpo que tenemos hecho del polvo de la tierra será transformado en un cuerpo inmortal, en un cuerpo espiritual celestial. Es decir, que el cuerpo, nuestro cuerpo de carne y sangre, cuando Cristo venga y ocurra la resurrección, no se va a quedar en la tierra y será disuelto en gases, como dicen estos mamarrachos, no. Este cuerpo mortal, en un abrir y cerrar de ojos, será transformado en un cuerpo celestial, espiritual, glorioso. Esto mortal será vestido de inmortalidad. Así lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Por tanto, enseñar, y ya con esto termino, y eso ya terminamos la escuela esta tan importante que hemos tenido. Enseñar que el cuerpo muerto de Jesús se quedó ahí en el sepulcro al tercer día, que no fue transformado. Es lo que enseñan, que el cuerpo de Jesús no fue transformado por el poder de Dios. Dice que se quedó ahí y que bueno, que luego al rato se disolvió en gases. Es lo que enseñan estos engendros del diablo. Y así no fue la resurrección de Jesús. Su cuerpo fue transformado en un cuerpo glorioso, espiritual, y luego se apareció con ese cuerpo glorioso, pero sin gloria, un cuerpo de carne y huesos, apareció durante 40 días a sus discípulos para que le pudieran ver y para que le pudieran tocar. Esa gloria, ese resplandor divino, ¿lo tiene? ¿Dónde lo tiene? En el cielo. En el cielo su cuerpo resplandece como el sol en toda su gloria. Apocalipsis capítulo 1. Así le vio el apóstol Juan y lo describió, ahí lo podéis leer. Apocalipsis 1. Ojos como llamas de fuego, cabello como blanca lana, como la nieve, su rostro resplandece como un sol en toda su fuerza, etcétera, etcétera. Ese es el cuerpo glorioso, celestial que tiene Cristo en el cielo. Fijaos que no es un cuerpo invisible, no es un cuerpo inmaterial ahí, no, es un cuerpo. Es un cuerpo que en el cielo resplandece, brilla. Y cuando baja a la tierra, ¿qué ocurre? Cuando baja a la tierra, ese cuerpo no resplandece. Es un cuerpo de carne y hueso celestial, incorruptible, pero cuando está en la tierra relacionándose con sus discípulos, no resplandece. Porque yo pregunto, Tomás, cuando Jesús durante 40 días apareció a sus discípulos, ¿ese cuerpo que tenía resplandecía como el sol en toda su fuerza? ¿Sí o no? Se apareció con un cuerpo, no, con un cuerpo humano, pero no con ese cuerpo Exactamente. celestial. Exactamente. Y ya cuando Jesús asciende al cielo, está en el cielo a la derecha de Dios, ese cuerpo resplandece, brilla como el sol en toda su gloria. Así lo vio el apóstol Juan y lo describió en el capítulo 1 del Apocalipsis. Por lo tanto, el cuerpo resucitado de Cristo es un cuerpo absolutamente físico, visible, palpable, se puede ver. No es como cuentan estos mamarrachos e hijos del diablo, falsos testigos de Jehová. Jesús resucitó con un cuerpo físico, pero un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Cuerpo, soma. No existen cuerpos invisibles. Todo cuerpo es visible. De lo contrario, Pablo no lo hubiera llamado soma, no lo hubiera llamado cuerpo, porque todo cuerpo es físico, es visible. Ese es el cuerpo resucitado de Jesús y es el mismo cuerpo, un cuerpo semejante, no exactamente el mismo que tiene Jesús, pero un cuerpo semejante que los verdaderos cristianos, como los que nosotros conocemos, nosotros los que conocemos la verdadera doctrina, vamos a tener cuando seamos transformados. Cuando Jesús venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, vamos a ser cambiados en un instante, transformados con un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial semejante al que tiene Jesús. Aquí tenemos la prueba absoluta e irrefutable de que ninguno de estos falsos ungidores de esta secta satánica, ni Russell, ni Rutherford, ni Nathan North, ni ninguno de los mamarrachos que han formado parte de ese cuerpo gobernante y que han muerto,
Ninguno de ellos ha resucitado. Ninguno de esos cuerpos, de esos mamarrachos ha resucitado, ninguno ha sido transformado. Por lo tanto, como ellos dicen, estos idiotas que ya están vivos en el cielo, que están resucitados, no hay ningún obstáculo para que no contacten con ellos y no hablen con ellos. Pero si dicen que no están muertos, que están vivos en el cielo. ¿Quién no te dice a ti que ellos, o al menos los líderes, los jefes de esta secta satánica, no hablan con ellos, no consultan con ellos? Pues claro que lo más probable es que lo hagan, efectivamente, porque dicen A que lo no mejor están hacen muertos. una ouija, ¿no? Una ouija de estas. Exactamente, También lo creo, alguna sí. especie, exacto, alguna especie de ouija para contactar con ellos que les den directrices para organizar la secta. ¿Quién nos dice a nosotros que no hacen eso? Claro, paso palabra. Estoy completamente seguro, Tito y Joselito, que eso es lo que hacen, ¿eh? Al menos los 8 peces gordos. Y es más, es muy probable que con el tiempo haya algo que haga que se sepa, porque se supo que el jefazo máximo era un borracho, y es. Y eso se supo, pero después de mucho tiempo. Y los símbolos que tienen ellos, que tienen como un disco solar egipcio y también tienen como una lámpara de Aladino, ¿no? Una lámpara del genio. Eso era, creo que en la época de Russell. Pero es que la literatura, lo que comentaba yo, que si bien hay cosas que son pareidolias, es verdad, amorfas y que uno puede ver, si puede ver algo, sí claramente hay otras que no, que son cosas muy explícitas, muy específicas y que se ven cosas demoníacas en literatura de ellos. Incluso hay una atalaya ya muy antigua, no me acuerdo del número, donde claramente se ve una cara en un dedo pulgar de Abraham en el momento de ir a asesinar a su hijo. Y si se aumenta con una lupa, se ve claramente que ese dedo es un dedo anormal y se ve una carita ahí. Y eso es algo demoníaco. Las caras en las manos, pies, es un símbolo demoníaco. Así es. Esto lo podéis investigar en internet, en Google. Caras diabólicas, satánicas, en la literatura de los testigos de Jehová. Y debes haber montones de pruebas de dibujitos en sus revistas, en sus libros. Ellos dicen, no, estos son paridolias, o para, ¿cómo se llama, Tomás? Paridolias, ¿no? ¿Qué nombre le da? Pareidolia, pero Pareidolia. realmente es algo que muchas sí, pero no todas, evidentemente. Exacto. Bueno, hay montones, yo las he visto y de paridolia nada, o sea, te dibujan caras demoníacas, yo qué sé, las palmas de las manos, en cosas de la ropa y tal, de forma sibilina te meten esos dibujitos satánicos de imágenes de demonios, etcétera, etcétera. Eso cualquiera lo puede comprobar investigando un poquito ahí en Google. Y Por nada, ejemplo, ¿alguien quiere decir añadir alguna cosita más? en el libro de Apocalipsis del 1988 aparece la cara, una cara claramente en la palma de la mano, de un Así es. ángel que aparece y ahí está claramente. Y son caras grotescas, o sea, no creéis que son caras de una Miss Universo, no, no, caras de auténticos demonios, de monstruos, que meten ahí y lo hacen de forma sibilina. Es como, a ver, ¿cómo diría yo? Como si pusieran un sello de los que organizan esta secta, los que la lideran son satanistas, pero lógicamente a sus millones de adeptos no les van a decir que ellos son satanistas o que practican el espiritismo consultando con los falsos ungidos que ya murieron. Eso no lo hacen públicamente ni lo van a decir jamás. Lo hacen en secreto, eso seguro. Jamás van a decir en sus revistas ahí a sus millones de adeptos, no, es que nosotros en secreto consultamos con Russell Rutherford y Nathan North porque están vivos en el cielo, resucitados. No te lo van a decir, evidentemente, no Pero son tan idiotas. sería coherente, ¿no? Es como llamarte por teléfono. Si ellos creen eso, hablar Claro, con ellos no está mal, ¿no? claro, Como el que habla por exactamente. teléfono, cogen la ouija y se comunican con Claro, ellos. exactamente. Pero eso Sí, nunca lo van a decir en público, a jamás raíz lo de lo van que a nos dijo reconocer. Tito, sin duda. Sí, sí, en público nunca lo van a decir, ni van a escribir una atalaya, una revista de la atalaya diciendo, sí, porque el cuerpo gobernante consulta con los ungidos que están en el cielo. Eso no lo van a decir nunca.
porque no son idiotas, pero yo estoy convencido que en secreto lo hacen. Pero es que es de lógica, porque si para ellos no están muertos, están vivos, y lo que Dios prohíbe en la Biblia, como bien leído al principio Tomás, es consultar con los muertos, y según ellos estos mamarrachos no están muertos. ¿Qué les impide a ellos consultar con esos individuos que lideraron esa secta? No se los impide nada, nada en la Biblia. A ver, ¿qué quiere decir algo aquí, Vinito? Le paso el teléfono. Bueno, ellos dicen públicamente, yo lo escuché en varias asambleas, que estos señores dirigen a la organización desde el cielo. ¡Joder! ¡Toma ya! Bueno, ellos dicen públicamente, yo lo escuché en varias asambleas, que estos señores dirigen a la organización desde el cielo. ¡Joder! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Fijaos lo que acaba de decir ahora Vinito. Él lo ha oído, que dirigen la organización desde el cielo, lo cual significa que les consultan. Están practicando vulgar espiritismo, sin ninguna duda. Están practicando el espiritismo porque dice que ellos lo organizan desde el cielo. Así que, efectivamente, lo están haciendo. Impresionante lo que acaba de decir Benito, ¿eh? Impresionante. Sí. Impresionante. Más claro que el agua. ¿Eso cómo se sabrá? ¿Cómo se puede saber? A lo mejor se podrá saber hipotéticamente. Caso de que graben en una cafetería o en algún sitio a uno de ellos, al David Splain o al otro, hablando con alguien que se sepa que sabe de Ouija o algo así. Exacto. Como ha dicho antes Joselito, una especie de Ouija o algo parecido a la Ouija, y dice, a ver, Russell, ¿qué es lo que tenemos que hacer el año que viene? O Rutherford o Nathan North. Seguro que lo hacen, seguro, en secreto. Porque ya lo ha dicho ahora Vinito, que él ha escuchado de boca de ellos que la organización es dirigida por esta gente, que según ellos está en el cielo. Ahí lo ha dicho. Y no es una metáfora, ¿no? Sino que, vamos, en su sentido más realista, ¿no? Posible. Claro, están practicando, vamos, clarísimamente espiritismo. Eso se llama espiritismo, que lo que Dios condena en ese pasaje de Deuteronomio que leyó el hermano Tomás. ¿Algún hermano quiere decir alguna cosita más? Yo sí. Estoy leyendo por aquí que en la asamblea de 1914 la sociedad Watchtower señaló el zodiaco y el horóscopo como parte del plan de Dios, el cual fue planteado como el divino plan de las edades con la correspondencia estelar. El reporte de la asamblea contiene el discurso pronunciado por R. Grant Joly, pues que asocia a cada símbolo del zodiaco pues con el signo de Géminis, es el signo de la expiación, Leo, el león, el de la tribu de Judá, Cáncer, el signo de la resurrección. O sea, que esto es, la astrología es consultar a los astros, ¿no? Y los testigos de Jehová, además coincide con la fecha de la parusía, según ellos, ¿no? 1914. ¿Y de qué año es esa revista? Pero es importante que dé la fecha, porque hay mucho, y tenemos que reconocerlo, que hay también mucho fake. Y, ¿entiendes? O sea, no digo que no sea, no digo que no haya podido haber sido, ¿eh? Sí. Es una web que es testigosverdaderos.foroes.org y fue la asamblea de 1914 en Asbury Park, ¿vale? En esa asamblea tuvo lugar. Interesante ese dato. Una cosa es cierta, y ya con esto vamos a terminar porque llevamos bastante tiempo. Ha quedado estupenda la charlita esta en directo que hemos tenido. Una cosa está clara, lo que sí es cierto, lo reconocen ellos mismos públicamente en sus revistas, que la organización esta de la Watchtower, los falsos testigos de Jehová, son dirigidos desde el cielo. ¿Por quién? ¿Por quién? Por aquellos que según ellos ya han resucitado, están en el cielo. Se supone que son Russell, en fin, vamos, los miembros del cuerpo gobernante que a lo largo de los años lo han tenido. Están dirigiendo esta organización diabólica desde el cielo. ¿Cómo lo hacen? Pues sencillamente el cuerpo gobernante de esta secta satánica les consultan sin ninguna duda. Les consultan a ellos. Sí. Adelante, hermano. Sí, que es impresionante, hermano, que lo que acabas de decir, porque es que tiene toda la lógica 100% del mundo.
Yo nunca me lo Claro, había planteado, pero es que es 100% de la lógica del mundo. claro. Ahí lo ha dicho Vinito bien clarito, que él, que ha ido a muchos salones del reino, se lo han dicho, que la organización es dirigida desde el cielo por los ungidos que ya resucitaron. Toma ya. Lo cual significa que les consultan, que hacen espiritismo a estos mamarrachos. Evidentemente, cuando contactan supuestamente con ellos, con quien deben contactar es con demonios, evidentemente. Y esos demonios les dicen cómo tienen que organizar la secta. Eso sin ninguna duda. Y eso al mismo tiempo explicaría todos estos elementos satanistas en su literatura. Exacto. Ahí cuadra la cosa perfectamente. Esto es como un rompecabezas y las piezas cuadran perfectamente, así es. Pues nada, ya vamos a terminar, llevamos bastante tiempo y ya dentro de otros días, bueno, ya estableceremos otro día para tener otro directo en audio, será sobre este tema de otra doctrina de esta organización o sobre cualquier otro tema, esto ya lo hablaré yo con Tomás. Para terminar, ¿alguno quiere añadir alguna cosita más? Sea Joselito o sea Tomás. Sí, recapitular un poco sobre la resurrección de los testigos, sin extenderme mucho. Entonces primero estarían los 144.000, que para ellos serían los ungidos o el cuerpo gobernante, la élite, ¿no? Sí, Luego sí, estaría la muchedumbre, que serían los de segundo nivel, ¿no? Los que, sí. digamos, Efectivamente. han seguido a la élite. Y luego los terceros estarían los pecadores, ¿vale? Que esos van a resucitar igualmente durante el milenio y van a estar por ahí, como van a hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Va a empezar ahí. Sí, bueno, según eh, ellos, los pecadores, que ya no serán pecadores, porque si cuando tú te mueres se hace borrón y cuenta nueva y todos tus pecados quedan perdonados, ya cuando resucites durante el milenio ya no serás un pecador. bueno, Es claro, no lo que son ni enseña esta pecadores, secta. son. Ostras, sí, 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 que qué van a fuerte. resucitar, por ejemplo, yo que sé, Stalin, que era uno de los mayores psicópatas asesinos de toda la historia. Según esta gentuza, cuando llegue el milenio, Stalin, que asesinó a más de 20 millones de compatriotas suyos, los asesinó de hambre, etcétera, pues va a resucitar Stalin, no va a ser juzgado por los crímenes que cometió aquí en la Tierra cuando estuvo vivo, ¿eh? Se va a resucitar ya con sus pecados perdonados y durante el milenio, si ha sido un buen atalayado, ha ido al culto, al salón del reino que habrá por ahí en el milenio, a leer las atalayas y todo eso, pues ala, Stalin va a tener la vida eterna en el reino de Dios. Esa es la doctrina enseñada por esta gentuza al servicio de Satanás. Y una cosa brevemente que se movía efectivamente hasta el punto, a esta gente se le destroza la cabeza. En una ocasión el Montán César, que nos decía, venía a hacer el cursillo, hablaba de un Menda que había sido un violador y luego abraza la secta, y en ese sitio, un violador, que es un asesino también, y en esa parte del mundo que no es de Dios, pues se descubre que es así y lo sentencian a muerte. Y el atalayado, incluso contando la anécdota de cómo su luego se hizo atalayado ese tipo, y supuestamente estaba arrepentido, le caían las lágrimas de cómo pudieron haberlo sentenciado. O sea, hasta tal punto esta gente les descuartiza la cabeza. Paso para. Exactamente, es un incentivo para pecar y para hacer en esta vida todo tipo de mal. Porque como no vas a ser ni juzgado ni castigado por lo que hayas hecho en la tierra, pues ala, a ser perfectamente un asesino, yo qué sé, un ladrón, un estafador, un fornicario, cualquier tipo de pecado que os podáis imaginar. Ya está, no vas a ser juzgado por eso, por lo que hayas hecho en la tierra. Fijaos porque esta espantosa doctrina de demonios es la única religión satánica que la enseña. O sea, esto ni siquiera la enseñan, esa monstruosidad, ni la Iglesia Católica, ni los evangélicos, ni los mormonoides, ni los adventistas del séptimo día. Es la única que enseña semejante imbecilidad, semejante patraña. Una doctrina que es un incentivo para hacer todo tipo de mal en este mundo sin temor alguno a las consecuencias, sin temor alguno al castigo. Eso es lo que Oye, y si enseña. tú apostatas de los testigos, también resucitas, ¿no? Sí, Incluso pero no ahí tienes por dicen qué que seguirles a no, ellos. ahí dicen que los apóstatas se van a condenar. Ahí no dicen Ah, bueno. que Dios te va a dar una Se van a oportunidad en el condenar, mundo. pero ¿cómo? No resucitando nunca. O sea que Exacto, exacto, hasta ellos mismos son idiotas, porque hasta el que exacto, según ellos es un apóstata, exacto, si no le pilla el Magedón se sale de rositas. Mm. exactamente.
En fin, pues para que veáis la espantosa, aquí en esta charlita de hoy hemos desenmascarado y refutado a la luz de la Biblia las principales doctrinas fundamentales, doctrinas de demonios de esta organización. Esas son las fundamentales donde se basa toda la organización. Así que, como este audio, esta charlita, esta que hemos tenido, la van a escuchar seguramente muchos falsos testigos de Jehová, pues os decimos directamente a vosotros que si no os arrepentís y no saléis de esta organización diabólica, os vais a condenar al lago de fuego donde van a ir a parar todos los mentirosos. Lo dice el Apocalipsis. Es la advertencia, el aviso que os damos. No penséis que os vais a ir de rositas. No penséis la idiotez de que vais a ser juzgados solo durante el milenio. No por lo que hayáis hecho aquí en la tierra, no. Si vosotros rechazáis la verdad después de haberla conocido, os vais a condenar al lago de fuego, como dice ese tremendo pasaje de la epístola a los hebreos, y ya con esto termino. ¿Qué es lo que dice? Que si pecamos voluntariamente, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que les espera a estos apóstatas de la fe que han conocido la verdadera doctrina tal como la estamos exponiendo nosotros y la siguen rechazando voluntariamente. Ahí lo dice ese texto bíblico bien claro. Que ahí no dice, cuando dice a los adversarios, no dice a muchos adversarios, a los que vivan durante el Armagedón, sino a todos los inicuos, que es prueba de que realmente ese lago de fuego es un lago de fuego literal. No como dicen embusteros y farsantes, militantes, que saben lo que hay, porque tienen cierto conocimiento del griego, que saben que la palabra basanizo significa tortura, dolor, hacer sufrir, lo que aparece en Apocalipsis 14:10, y sin embargo sigue enseñando como es ese sinvergüenza, y le llamo lo que es, de el Franklin Enrique. Ya con esto concluir. Así es, si te parece, Tomás, otro día vamos a tocar este punto en concreto del asunto del lago de fuego. Si va a ser un fuego literal o simbólico. Lo vamos a hacer en otro directo que vamos a hacer, tú y yo, si quiere también estar Joselito, vamos a tocar solamente ese punto y lo vamos a desenmascarar a la luz de la Biblia. Solo vamos a hacer otro tipo. Podríamos combinar esto con el tema del 14, para que no sea demasiado breve. Vale, estupendo. Entonces, nada, nos despedimos, le damos las gracias al hermano Joselito, que ha entrado por primera vez aquí en la escuela de Telegram, al excelente aporte, exposición que nos ha dado el hermano Tomás Taboada. Por supuesto, le felicitamos por haber salido, ha estado ahí metido 2 años prácticamente en esa secta satánica y los ha dejado, los ha abandonado, porque él ya conocía la verdad y no ha podido ser engañado por ellos. Porque si Tomás hubiera sido engañado por ellos, realmente no habría abandonado, no habría salido huyendo de esta secta. El hecho de que haya salido huyendo es porque él ya desde hace muchos años ha conocido la verdadera doctrina y no se ha dejado engañar. Sin duda. Él ha estado dentro por problemas que él ya explicó, estaban en una situación débil y tal, y entró en esa secta. Efectivamente, como he visto, el fallecimiento de mi madre, al poco tiempo de mi padre, aparte coincidió que yo estuve mal, enfermo, de hecho estuve ingresado, y pues bueno, coincidió pues un periodo de mucha inestabilidad, debilidad emocional, pero efectivamente es lo que dice Tito, ¿no? Gracias a haber conocido en su momento la verdad, esta gente no te puede retener, porque cuando hay un proceso de crisis, de incoherencias, y cuando sale a la luz lo que realmente es esta secta, tu mente empieza a reflexionar y a repensar, y empieza por tanto a acordarte de cosas que tenías medio olvidadas. Es cuando logras romper y decir, pero ¿qué hago yo aquí? Exactamente, yo sabía en el fondo, yo sabía que Tomás no iba a permanecer para siempre en esa secta, yo estaba convencido de ello, porque Tomás ha hecho conmigo durante años, hemos hecho directos, hemos hecho vídeos en contra de esta organización satánica, por lo tanto no me cuadraba. Sabía yo que tarde o temprano, y más bien ha sido temprano, porque no me imaginaba que ibas a salir tan rápido de esa organización satánica, que haya salido, porque ya te digo, tú conociste la verdad, la conoces y por eso no has podido ser engañado con esas doctrinas de demonios enseñadas por estos falsos cristianos. Así que ya pues, terminamos la escuela dando el saludo
apostólico de que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta la próxima, hermanos.